Queridos hermanos y amigos, es un gozo y un privilegio el compartir la palabra del Señor en esta mañana con vosotros. Y recordaréis que hemos cantado un himno conocido que dice: «Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida». Precisamente el mensaje de esta mañana, que es, yo diría, archiconocido, quizá lo podríamos aplicar con la letra hermosa de este himno, a que el conocer las verdades de la palabra de Dios no es suficiente, sino que, como dijo el apóstol Pablo, no me cansaré de amonestaros en estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Lo importante, como decía el pastor antes en la clase de escuela sabática, es vivir las enseñanzas de la palabra de Dios. Y yo quisiera en esta mañana, dentro del mensaje general del Sermón del Monte, hablar de las bienaventuranzas. Vosotros sabéis que el Sermón del Monte, que abarca los capítulos del 5 al 7 de Mateo y parte del 6 de Lucas, está considerado como el mensaje más importante de Jesús, aparte del otro en que él habló de que era el pan de vida, pero este llega a ser aún más amplio, más completo. ¿Por qué? Se le ha llamado la constitución del reino de gracia. Jesús había estado, como dicen los comentarios, orando durante la noche para la elección de sus discípulos. No unos minutos, sino prácticamente gran parte de la noche. Era una elección fundamental. Y entonces, con sus discípulos y los creyentes que estaban allí y otros que quizá no eran creyentes, pero atraídos por aquel gran maestro querían escuchar, Jesús abrió su boca y empezó a decir verdades realmente fundamentales. A mí me admira la forma de predicar de Jesús. Sencilla al 100%, clara al 100%, directa al 100%. Se piensa que alrededor del año 29 de la era cristiana fue cuando fue presentado el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. No se conoce el lugar exacto, pero los que han visitado estos lugares bíblicos pues han escuchado de los guías que les dicen que hay una ladera junto al mar de Galilea, cerca de Capernaum, donde hoy hay una iglesia cerca. Otro de los lugares señalados es el denominado Los Cuernos de, a unos 8 kilómetros de la antigua ciudad de Tiberias, y realmente el lugar es lo menos importante, pero había allí una visión maravillosa. Estaba el lago de Tiberíades, llamado Mar de Galilea, y la gente podía contemplar parte de la creación de Dios. Y Jesús habló a sus corazones. Por eso vamos a empezar viendo en la pantalla el inicio del capítulo de Mateo 5, donde nos dice lo que acabamos de decir, que Jesús subió al monte, vamos a verlo, y que entonces empezó a hablar. ¿Y qué es lo que dijo? Yo tengo aquí una versión que se denomina la Biblia al día, Biblia en paráfrasis, que en aquellos años, porque todos sabéis que nos vamos haciendo mayores, era una de las versiones de lengua popular más directa, y que dice así: un día, al ver que la multitud se le acercaba, subió con sus discípulos a una colina. Allí sentado, pronunció el siguiente discurso. Y el siguiente discurso era hablar de las bienaventuranzas. Empezó Jesús, y ahora lo leeremos, diciendo: bienaventurados, gozosos, felices, afortunados. ¿Quiénes? Veamos el siguiente texto. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes podemos ser estos? ¿Quiénes necesitan ser? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Precisamente esta semana he perdido mis gafas actuales y tengo que usar las antiguas, que son dos, una para lejos y una para cerca. Y aquí tenéis el texto. Bueno, parece que se cayó el aparato. Vamos a ponerlo aquí, aquí no se caerá. Y yo voy a leerlo en esta versión.
donde dice: dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo he encontrado una sola traducción que habla solo de los pobres. Dice: bienaventurados los pobres. El texto no habla de los pobres en los bienes materiales, está hablando de los pobres en espíritu. Pero ¿quiénes son estos? Aquí esta versión que acabo de leer lo explica muy bien. Dice que son los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales. En una palabra, los que se reconocen pecadores. Son humildes y dicen: yo solo no me puedo salvar, soy incapaz de guardar la ley de Dios, necesito la ayuda divina, necesito un Salvador. Estos son los que son felices y afortunados, bienaventurados, los humildes. Vivimos en un mundo donde la humildad no se considera una virtud, sino más bien un defecto. Se dice que Agustín de Hipona una vez fue preguntado sobre cuál era la virtud fundamental en la vida del cristiano y contestó: la primera virtud más importante en la vida del cristiano es la humildad. Y luego le dijeron: maestro, ¿y la segunda? Y contestó: la humildad. Y luego la persona que le hacía la pregunta dijo: ahora cambiará. ¿Y la tercera? Y dijo: la humildad. Para un ser humano pecador es fácil ser humilde desde niño. Yo recuerdo una experiencia que viví cuando era estudiante de bachiller. Había pasado algo en la clase, el profesor había castigado a toda la clase porque no sabía quién había sido, y dijo: bueno, no saldremos de aquí hasta que salga el culpable. Debían ser las 5 de la tarde, llegamos a las 6, a las 7, a las 8, y claro, el profesor vio que el culpable nunca saldría. Y como allí no podíamos dormir, y a él tampoco le apetecía mucho dormir en el colegio, nos infringió un castigo a toda la clase y nunca salió el culpable. No hay nada más difícil para el ser humano pecador que reconocer que es pecador, reconocer sus carencias, ser humilde y decir: yo fui. Lo primero que dicen los niños cuando ha habido un problema es: yo no he sido. Y cuando somos mayores aún nos queda algo de aquello que quizá dijimos o hicimos cuando éramos niños. Felices, afortunados, dichosos, los que reconocen que necesitan la presencia plena del Espíritu Santo en su vida, que aunque el día de su bautismo recibieron el Espíritu Santo, si este bautismo fue una entrega y una conversión verdadera a Jesús, necesitan la plenitud de ese bautismo y de esa presencia. Yo he observado a veces en mi vida cómo Dios nos utiliza a los seres humanos, pero una cosa es que el Espíritu Santo nos pueda usar puntualmente en ciertos momentos, y algo muy distinto es que su presencia sea una realidad en nuestra vida en cada momento. Esto es muy diferente. Y yo no puedo afirmar que en mi vida esa presencia sea una realidad en cada momento, porque cuando meto la pata, cuando caigo, cuando peco como ser humano, es porque me he apartado del Señor, y esa presencia no es real, no por culpa de Dios, sino por culpa mía. Quizá porque yo creo que soy suficiente para solucionar mis problemas. Decíamos antes, o queríamos decir, que el Sermón del Monte contiene la escala de valores según Dios, según Cristo, para los que quieren ser o han de ser ciudadanos del reino de los cielos. Y que la escala de valores de este mundo es precisamente lo contrario. Decíamos que los humildes hoy no son valorados, quizás son más valorados los suficientes, los orgullosos, pero Dios dice lo contrario. Jesús, que dijo: aprended de mí que soy humilde. Dejemos la otra para después, que vendrá a continuación. Jesús fue nuestro modelo. También fue humilde Moisés, además de la otra virtud que luego veremos en otra bienaventuranza.
Solo con la presencia del Espíritu Santo podemos ser humildes. Pero necesitamos ser humildes para estar un día con el Señor en el reino de los cielos. Y como eso yo no lo puedo conseguir, si me doy golpes en la cabeza y digo, tengo que ser humilde, no lo conseguiré. De rodillas puedo conseguir algo. Y puedo decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdame a reconocer mis faltas y mis equivocaciones. Yo recuerdo un día que mi nieto, Samuel, me dijo, Yayo, lo que acabas de decir no está bien, no debería decirse. Y yo le dije, pues tienes razón, me he equivocado. Mira, procura tú no decir lo que el Yayo acaba de decir. Bueno, esta vez, con la ayuda de Dios, yo reconocí delante de mi nieto que me había equivocado. Pero reconozco que no siempre en mi vida he reconocido mis errores. Muchas veces los seres humanos buscamos un chivo expiatorio. Como decíamos antes, yo no fui, fue aquel, yo no he sido. Pero si queremos estar un día en el reino de los cielos, hemos de orar y decir, Señor, ayúdame a ser consciente de mis necesidades espirituales, a ser pobre en espíritu, comprendiendo lo que significa, y realmente a ser utilizado por ti en mi vida. Veamos el siguiente texto. Estamos en las bienaventuranzas y es la siguiente bienaventuranza. Felices, afortunados, ¿quiénes? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre, la no violencia. Vivimos en un mundo violento. Tristemente ahora estamos asistiendo al gran problema de Egipto, que se añade al gran problema de Siria y a otros grandes problemas sin solución. El problema de Siria, que lleva ya varios años, difícilmente se va a solucionar. ¿Por qué? Porque un lado y otro no van a ceder. Nadie cede, nadie reconoce sus equivocaciones, nadie está dispuesto a rectificar. En este mundo hay excepciones, gracias a Dios, incluso a veces fuera del cristianismo, pero son las menos. No violencia. La violencia está en todas partes. Está en los medios de difusión, está en la televisión. Por eso, queridos jóvenes, queridos niños, ojo con lo que veis, y queridos mayores, ojo con lo que vemos. La violencia está en los hogares, está en los colegios, en la universidad, en la sociedad, en el trabajo. Y vamos a ir más lejos. A través de la historia ha estado en la Iglesia. Si no, recordad la época de la Inquisición. Si aquello no era violencia. Por eso las bienaventuranzas a mí me hacen reflexionar y me dicen, Señor, yo quiero ser ciudadano del reino de los cielos, pero solo no puedo. Cristo murió en la cruz por mí, de acuerdo, pero tú has dicho que hay algo que yo debo de conseguir con tu ayuda. Ayúdame a ser manso. Ayúdame a controlar mi carácter. El dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Ayúdame a no ofender a mi prójimo, ni con palabras, ni con acciones, ni con la mirada. ¿Recordáis esa frase que dice, hay miradas que matan? ¿Estáis de acuerdo? Y hay palabras que también matan. Entonces, no hay duda de que con la ayuda de Dios podremos ir avanzando en esta escala de valores. Y eso es lo que el mundo en realidad espera. Lo que decía antes nuestro pastor en la escuela sabática. Espera ver que los que nos llamamos cristianos somos diferentes y que esa verdad maravillosa de las Sagradas Escrituras, o que decimos nosotros que es maravillosa, lo es para nosotros también, y con la ayuda de Dios tratamos de vivirla y aplicarla en cada momento de nuestra vida. Sabéis que hay en el mundo posturas que aceptan la violencia, y la aceptan en el hogar, y la aceptan en todas partes. Un cristiano no puede jamás justificar ser violento. Por eso las bienaventuranzas
son maravillosas para mí y me muestran el objetivo a alcanzar solo con la ayuda de Dios. Y cuando no lo alcanzo, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerme de rodillas, pero no solo de rodillas, sino de verdad arrodillar mi corazón y decir: Señor, otra vez caí, otra vez pequé, otra vez me equivoqué. Ayúdame, Señor. Pon en mí lo que falta. Haz que pida perdón, haz que rectifique y mi vida pueda ser un testimonio para aquellos que no te conocen. Porque en realidad el argumento que tienen los no creyentes o cristianos, hoy que se nos hablaba en la escuela sabática del ateísmo, es precisamente el mal ejemplo. Yo he hablado con muchos ex-adventistas que tienen una lista de errores que según ellos pues se han cometido a través de los años. Y he de reconocer que hay veces que tienen razón. Recuerdo como el pastor Bullón una vez fue a visitar a un ex pastor adventista, que había sido un hombre prominente, un gran predicador, y luego se había convertido en el peor enemigo de nuestra iglesia. Y fue a casa, estaba la esposa, y el pastor, ex pastor, ya no era adventista, no estaba. Y la esposa le dijo: Alejandro, el mejor consejo que te puedo dar es que cojas la puerta de casa y te vayas. Como venga mi marido y te encuentre a ti, va a descargar sobre ti todo lo que lleva dentro contra la iglesia. Pero el pastor Bullón dijo: muy bien, yo aquí me quedo. Voy a orar al Señor que me ayude, que me utilice. Y vino aquel expastor y desembuchó y sacó todo lo que quiso y el pastor Bullón le dejó hablar. Y llegó un momento que le dijo: ¿tienes algo más que decir? Bueno, ya he dicho bastante, podría decir más cosas, pero ya he dicho bastante. Y entonces el pastor Bullón le dijo algo de lo que yo he dicho antes: pues reconozco que en algunas cosas tienes razón. Yo mismo he cometido errores y quizá a lo mejor, sin darme cuenta, alguna vez me porté incorrectamente contigo. Pero luego recondujo el tema, le llevó a las Sagradas Escrituras y le dijo: bueno, ¿tú crees que la iglesia adventista está predicando la verdad? ¿Que la palabra de Dios es la verdad? Olvídate de los hombres. Recuerda el texto que dice: maldito el varón que confía en el hombre, más bendito el que confía en Jehová. Yo te pido perdón si alguna vez yo fallé. Y en esa frase recibe el perdón de la iglesia si alguna vez fuimos injustos contigo. Pero querido, no te pierdas la vida eterna, porque alguna vez otros pecadores como tú, quizá te hemos hecho daño consciente o mejor inconscientemente. ¿Sabéis? La vida de aquel hombre cambió. El pastor, antes de despedirse, hizo una oración con él. Y aquel ex pastor adventista volvió a la iglesia. Pidió perdón a la iglesia. ¿Por qué? Porque hubo un hombre de Dios, el pastor Bullón, que supo tratarle, que supo escucharle, que reconoció que parte de razón quizá tenía, que no se enfrentó a él, que no le dijo estás condenado, sino que vio en aquel ex pastor adventista un alma por la que Jesús murió y que él deseaba, Alejandro Bullón, estar con él en el reino de los cielos. Hace falta humildad también para eso, ¿verdad? Sigamos con la siguiente bienaventuranza. Aquí en la versión que yo tengo, yo voy cambiando de gafas, porque claro, una es para lejos y otra es para cerca. Ya he encargado las nuevas gafas y espero tenerlas pronto, me las tienen que enviar por correo, porque yo voy a estar fuera. Dice así: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Si aparece el texto, mejor, en la versión que todos tenéis. ¿Quiénes son los que lloran?
Bueno, aquí se ha saltado un poco más, pero no importa. Los que lloran son no los llorones, y perdonad que yo diga eso, no los débiles, sino los que reconocen que son pecadores, los que lloran por sus pecados, como el apóstol Pedro, hermanos. Un pescador, un hombre recio, cuando escuchó cantar el gallo, salió fuera y lloró amargamente, porque reconoció que no había hecho caso de la advertencia de Jesús, que había hecho sufrir a su maestro, se había portado indignamente como un enemigo de la verdad y de Cristo, y en aquel momento hubiera querido morir prácticamente. ¿Lloramos por nuestros pecados? ¿Lloramos por nuestros errores? ¿Lloramos cuando hemos hecho daño a otro? El arrepentimiento no es un tema popular. Hace unas semanas estaba yo en otra iglesia predicando y mencioné un poco de paso el arrepentimiento y me dice un hermano, no se acostumbra a hablar del arrepentimiento en el último tiempo en la iglesia. Digo, bueno, yo no soy miembro de esta iglesia, he venido a predicar 2 o 3 veces, pero supongo que alguna vez se predicará. Puede ser que quizá no se hable demasiadas veces, pero no hay duda de que se menciona. Y quizá deberíamos de hacerlo más, pero más aplicándolo a nosotros mismos, no exigiendo que sean los demás que se arrepientan, sino pidiéndole, Señor, condúceme por la senda del arrepentimiento, que no es precisamente la actitud de Judas que dijo, he pecado entregando sangre inocente, sino como acabamos de ver, la actitud de Pedro. Lloró amargamente. Pero si todo hubiera quedado ahí, de nada hubiera servido llorar. Bienaventurados los que lloran porque han pecado, piden a Dios perdón, se arrepienten y piden a Dios ayuda. ¿Para qué? Para cambiar. Yo conozco muy bien una persona que siempre dice, es que es muy fácil decir perdóname, te he ofendido, no quería hacerlo, pero a mí ya me has hecho daño. Y a lo mejor mañana lo repite. Sin la ayuda de Dios no podemos vencer la herencia recibida y la adquirida. Somos hijos de pecadores. Lo dice la Escritura, lo dice el salmista. En pecado me concibió mi madre. Y cuando cometemos ciertos errores, nos vemos a veces reflejados, quizá en nuestros progenitores. Pero yo cuando observo, me percato de errores de mis hijos, dije, pues este ya sé a quién ha salido, a su padre. Es muy fácil decir, no, este se parece a su madre. No, han recibido de los dos. Pero con la ayuda de Dios, esas tendencias pueden ser superadas. Los que lloran son los que sufren también, mis queridos hermanos, en este mundo de pecado, como recientemente ha sucedido con la familia Playán, por los que hemos de seguir orando, para que Dios les consuele y les conforte. El jueves creo que fue que Irene fue enterrada. Aún el dolor está y estará durante mucho tiempo. Los que lloran por otras circunstancias difíciles de la vida e injustas, porque además de perder un ser querido, se puede perder al esposo o a la esposa, el cariño, y se puede vivir circunstancias terribles como se viven hoy en los hogares, se puede perder un trabajo, se puede perder la salud. Hay circunstancias muy duras en la vida, pero la primera y fundamental es llorar porque hemos errado al blanco. Hamartía, en griego. No dar en el blanco. Esto es pecado. No dar en el ideal de la ley de Dios. Afortunadamente, nadie se va a salvar por guardar los mandamientos al pie de la letra, porque nadie los ha podido guardar. Pero si yo reconozco que he pecado,
La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y esta es mi esperanza. Y yo sabía muy bien al pensar en este mensaje hoy, que es, como digo, archiconocido. Pero yo sé muy bien que el que os habla, que lo ha predicado muchas veces, no lo ha vivido ni lo está viviendo al 100%. Y necesita la ayuda de Dios para que este ideal, para el que quiere ser ciudadano del reino de los cielos, sea cada vez más, valga la redundancia, una realidad en mi vida y en la vida de cada creyente. Vosotros sabéis que Gandhi tuvo contacto con el cristianismo. Y Gandhi habló claro. Gandhi dijo, los cristianos tienen a un Cristo maravilloso, pero Cristo tiene a unos seguidores, a unos cristianos muy malos. Claro, conocía la historia. Él sabía lo que había pasado, épocas de la Inquisición y demás. Él vivió en Sudáfrica. Él vio los problemas del apartheid, ahora que Nelson Mandela está pues, cercano a decir adiós, ya con sus 94 años. Este hombre se pasó 20 y tantos años, no sé si son 24, de su vida en una cárcel, por luchar por los derechos de los negros, por la igualdad de sus hermanos de raza. ¿Y quiénes gobernaban? Cristianos, entre comillas, claro. Peores que los que no lo eran. Por eso él no fue cristiano, pero fue mejor que muchos cristianos. Él practicó y enseñó la no violencia. Seguimos adelante con nuestras bienaventuradas. Vamos rápido porque veo que el reloj avanza y aunque las conocemos, hay algunos matices que hemos de ver. Yo ya no sé si vamos por el 6, ¿dónde estábamos? Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que escuchaban a Jesús en aquel momento, en tiempos donde no había tanta abundancia como hoy en los países donde nosotros vivimos, no hablo del África ni de otros pobres países donde muchos se van a la cama sin comer, sabían sin duda lo que era pasar hambre y sed. Yo no sé, voy a preguntar, ¿hay alguien aquí que sabe realmente lo que es pasar hambre y sed porque ha estado a veces sin comida y sin agua? Es angustioso querer comer y no tener, y sobre todo y más querer beber y no tener para beber. Ahora mismo, ya que os estoy hablando así, yo tengo sed. Porque, como le decía antes a Alexandra, cometió un error. Y es que antes de subir al púlpito, tomé un caramelo de miel, y este caramelo de miel, que estaba muy rico, hizo que se me quedara la boca seca, así que, con vuestro permiso, tengo que beber. ¿Hambre y sed de qué? De justicia, de lo recto, de recibir la justicia de Cristo. La justicia imputada, como dice la hermana White, y la justicia impartida. Aceptar lo que Jesús hizo por mí en la cruz como el único camino para la salvación, pero permitir que Él siga obrando en mí y me transforme, porque sin la santificación nadie verá al Señor. No estamos hablando de salvación por obras en absoluto. La salvación es por gracia. Y precisamente el Sermón del Monte era la institución del reino de la gracia y de Cristo como rey de este reino. Y por eso se le ha denominado el Sinaí del Nuevo Testamento. Tenemos hambre y sed de justicia, anhelamos estar un día con el Señor. Sin duda que sí. En aquel reino donde ya no habrá injusticias. Los que por circunstancias de la vida habéis tenido alguna vez que estar en algún juicio y habéis visto, pues, hombre, unas veces los seres humanos, los jueces, intentan ser justos, yo creo que hay muchos que lo intentan, pero el ser humano es incapaz de hacer justicia a la perfección, pero otras veces se ve claramente que ni lo intentan.
Yo viví unos años donde decir eso que acabo de decir era suficiente para ir a la cárcel. Hoy, afortunadamente, estamos en democracia. En aquellos años del franquismo, como si se te ocurriera decir que los jueces eran injustos y que el régimen era injusto, querido, a la sombra te pasabas gran parte de tu vida. Hoy, afortunadamente, es diferente. Queremos estar en el reino de la justicia. Anhelamos la justicia de Cristo. Recordemos lo que estudiamos el trimestre pasado en la escuela sabática, cuando el sumo sacerdote Josué aparece manchado con vestiduras viles y Satanás dice: este es mío, me pertenece, es un gran pecador. Y el ángel de Jehová, Cristo, aparece allí y dice: quitarle las vestiduras viles y ponerle la mitra limpia, su justicia. Y además dijo: que el Señor te reprenda, oh Satán, porque este es un tizón arrebatado del incendio. Recordad que eso lo hemos estudiado recientemente en la escuela sabática. Sin la justicia de Cristo, la justificación por la fe, yo no podré estar en el reino de los cielos. Pero habéis visto que cada una de las bienaventuranzas lleva una promesa. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los que lloran serán consolados. Los humildes, los pobres en espíritu, serán ciudadanos del reino de los cielos. Esta es la promesa de Dios. Y será maravilloso allí, porque yo quiero estar allí y tú también quieres estar allí, tener muchas sorpresas positivas. Yo recuerdo una vez, cuando era joven predicador, dando estudios bíblicos, que había un alumno y yo decía: este seguro que se va a entregar a Jesús y dentro de poco será miembro de iglesia y además tiene valores y será probablemente pues una columna en la iglesia. Aquel nunca llegó. En cambio tenía otro alumno que yo interiormente, yo seguía instruyéndole y orando al Señor, decía: este nunca va a llegar. Y aquel llegó. Afortunadamente nos equivocamos los seres humanos. Dios nunca se equivoca. Y yo cuando hablo de sorpresas, hablo de las positivas. De encontrar allí a aquellos que yo pensé que no estarían. No quiero ni pensar en las negativas. No quiero ni pensar que algunos de los que pretendemos estar allí no estemos. Porque Cristo murió y dio su vida en la cruz. E hizo todo lo que el cielo podía hacer para que estemos allí. No despreciemos esa salvación tan grande. Pero estamos hablando de las bienaventuranzas. Felices, afortunados, dichosos. Hemos hablado ya de los humildes y pobres en espíritu, los que lloran por sus pecados o sufren en este mundo injusto, los mansos, los apacibles, los que tienen hambre y sed de justicia. Hablemos, como dice el versículo 7, espero que podamos tenerlo aquí, de los misericordiosos. ¿Quiénes son los misericordiosos? Los misericordiosos alcanzarán, dice el texto, misericordia. Los que tienen compasión de los demás, pero una compasión real, útil. Yo he escuchado muchas veces frases como esta: qué penita que me da esta persona. Me da penita, pero lo dejo como está. Y esto es lo que dice el apóstol Santiago. Vamos ahora ya a ese texto. Quizá yo salto un poco, pero el tiempo lo requiere. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Sí, queridos hermanos, la religión verdadera es amor, es ocuparse de los demás. Es como dice el siguiente texto de Santiago, del capítulo 2, que va a aparecer ahora: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A mí siempre me ha hecho mucho bien cuando alguien me ha dicho, pastor, estoy orando por usted, o José Antonio, estoy orando por usted, por ti. Había tiempos en que la Unión, cuando era pastor en activo, decía, estamos en las oficinas de Unión orando por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu ministerio. Y eso a mí me ha reconfortado. Pero además de la oración, podemos hacer más cosas. Aquí el texto dice que si yo llego a una casa y me dicen no tengo nada para cenar, y digo vamos a orar, hay un Dios todopoderoso, puede hacer un milagro y mañana darte un trabajo, o hacer que aquí aparezca comida. Pero esto difícilmente va a suceder, ¿verdad? O les doy buenas palabras, confía en el Señor, pero les dejo irse a la cama sin cenar, ¿de qué les sirve? La fe sin obras es muerta. El amor, si no se traduce en hechos reales, sirve de poco. Estamos viviendo una crisis muy grande y hay hermanos que lo pasan mal. Recuerdo que a mí me conmovió un año, yo creo que ya era 2 años así, saber que una familia de la iglesia, la noche de Navidad, se había acostado pues sin tener prácticamente nada para cenar, porque no lo tenían y no lo sabíamos y nos dolió luego mucho. Estas cosas suceden. Las buenas palabras, el ánimo, el consuelo sirven, pero las acciones sirven más. ¿Estáis de acuerdo con eso? No vamos a leer el otro texto de Mateo 25, donde Jesús dijo, todo lo que hiciereis, además el pastor lo ha citado, a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Yo siempre recuerdo mi experiencia visitando cárceles, como personas que no me conocían de nada. Cuando íbamos el grupo de hermanos de Alicante, porque fue la iglesia donde más ejercimos este ministerio en toda mi etapa. Yo lo hice en otras épocas, pero iba solo, pero allí había un equipo fabuloso. Llegábamos a la cárcel y se nos echaban al cuello, hermanito. No se conocía de nada, pero íbamos a predicar el evangelio, a darles consuelo. Luego te decían, por favor, llame a mi mujer, deje en la entrada, si puede, unos euros para que yo pueda llamar esto, lo otro. Sí, queridos hermanos, el cristianismo, si no es práctico, no sirve para nada. Y las bienaventuranzas me recuerdan un cristianismo práctico, un cristianismo de amor. Y seguiríamos hablando, yo quiero acortar, conocéis el resto, las bienaventuranzas, pero quiero citar la última. Y la última bienaventuranza nos habla de persecución. Y la voy a leer aquí en esta versión más popular, porque ahora gracias a Dios tenemos libertad, pero nos acordamos que hay un pastor y un hermano laico en Togo hace más de un año y nuestro pastor no nos recuerda la mayoría de los miércoles. ¿Seguimos orando por ellos? Yo entiendo que si el Señor permite que estén allí, probablemente es porque están predicando el evangelio dentro de la cárcel, seguro que lo están haciendo. Pero cada día mueren 5 cristianos en el mundo, por ser cristianos simplemente. En ciertos países donde ser cristiano es un delito, es una condena a muerte. Pero, ¿qué dice la bienaventuranza? Pues dice así: cuando alguien los ofenda o persiga por ser mis discípulos, maravilloso. Alégrense, porque en el cielo les espera gran recompensa. Recuerden que a los profetas antiguos les persiguieron también. Y yo había buscado los textos de Hechos 6 y 7, pero no los vamos a leer porque el reloj ya me dice que hay que terminar, sobre Esteban. ¿Habéis pensado en aquel diácono maravilloso? Hoy precisamente que se han leído la lista de futuros cargos de la Iglesia.
una lista hermosa de hermanos, diáconos y diaconisas. Hace pocos días alguien dijo entre nosotros, en nuestro medio, que tristemente a veces en nuestras iglesias se ha convertido al diácono y a la diaconisa solo en un ujier. Yo creo que no es el caso aquí. Me consta que nuestros diáconos y diaconisas visitan a los hermanos, tienen esa sonrisa maravillosa cuando llegamos a la iglesia, cumplen con su misión. Pero yo tengo un mensaje para vosotros, que en este año Dios os ayude a tener como modelo a Esteban. Esteban fue el mejor diácono que ha tenido la iglesia, lleno del Espíritu Santo, predicador con éxito, que llamaba al pecado por su nombre, sin duda en su propia vida, así lo pudo llamar en la vida de los dirigentes de Israel. Eso le costó la vida. Pero imitando a Jesús, pidió perdón también por aquellos que le mataban. Ojalá no solo los diáconos y diaconisas, sino todos los que hemos aceptado una responsabilidad y los demás que tenéis que orar por nosotros y colaborar exactamente igual que nosotros durante este año, pidamos al Señor que esta escala de valores que representan las bienaventuranzas, algunas nos las hemos dejado, pero las conocéis, sean una realidad en nuestra vida. Y que estos 4 bautismos maravillosos que hemos tenido este año puedan ser más, sin excedernos. ¿Sabéis lo que digo eso? En mi ministerio, al principio cuando yo era pastor muy joven, en la primera iglesia que yo estuve solo, recuerdo que presentábamos entonces un blanco de bautismos. Yo presenté mi blanco, sabiendo que aquella iglesia en los últimos años no había tenido ningún bautismo. Era un blanco discreto, de 3, 4 almas. Se levantó un hermano y dijo: el pastor no tiene fe, 100 bautismos. ¿Sabéis que los 100 bautismos probablemente aún no los ha habido y han pasado 30 años? Bueno, a veces somos así los seres humanos. Pero no hay duda de que esas 4 almas que se han entregado al Señor, por las que oro de nuevo en esta mañana, que el Señor os bendiga, y aquí veo a la hermana Paquita y jóvenes y otros hermanos y hermanas, puedan ser instrumentos para que otros vengan como quiero serlo yo también y queréis serlo cada uno de vosotros. Mis hermanos, Cristo viene pronto. Nuestra vida está en las manos de Dios. Mañana yo emprenderé un viaje para recoger a mi esposa y con la mamá política, la mamá de mi esposa, pasar un tiempo como hacemos todos los años en el norte. Yo siempre que viajo digo: Señor, pues guárdame. Recuerdo uno de los años yendo a Madrid que me dormí. Iba solo, pero fue instantáneo. Antes de chocar contra la valla, el Señor me despertó y se salvó la situación. Nuestra vida está en las manos de Dios. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Que esta escala de valores maravillosa que representan las bienaventuranzas, feliz, afortunado y dichoso, el humilde, el que reconoce sus pecados, el pacificador. Qué difícil es poner paz cuando hay guerra y cuando dos se pelean. Es más fácil a veces echar leña al fuego. Los perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia. Dios quiere que estas virtudes sean una realidad, porque los ciudadanos del reino de los cielos han de tenerlas, y allí todos las tendremos. Pero hemos de empezar aquí. Que el Señor nos bendiga en esta nueva etapa de nuestra vida, que bendiga mucho a nuestro pastor y a toda la Iglesia, para que un día, con muchos más que hay en el mundo que aman al Señor, con esas sorpresas que yo he hablado, estemos todos allí y que el sacrificio de Cristo no sea en vano. Que Dios os bendiga y gracias por haber escuchado a este pobre pecador. Amén.